Hay emociones que mutan a sentimientos y no gritan, pero gobiernan. Y la culpa es uno de ellos. Silenciosa, elegante y vieja como el tiempo, se cuela en la conciencia, se disfraza de virtud y nos susurra que disfrutar demasiado está mal, que sentir placer, que equivocarse, que elegir distinto merece penitencia. Así vivimos de alguna manera en una sociedad que confunde la culpa con la moral y la obediencia con bondad. Y así, entre silencios y suspiros, nos acostumbramos a vivir vigilados por dentro. Hola, yo soy Luis Epa Molina y estamos de vuelta con De la columna a la cabeza y al corazón, un espacio de todos ustedes. Bienvenidos al episodio número 3 de esta segunda temporada, un ciclo donde las voces femeninas me acompañan a mirar de frente nuestras emociones más humanas, esas que no siempre caben en las etiquetas. Hoy vamos a hablar de la culpa, esa voz que juzga, que acusa, que nos hace pagar incluso cuando no hay deuda. Y para hacerlo me acompaña una mujer que no le teme a las palabras ni a la verdad. María Antonia Montoya Castaño, comunicadora de Manizales, de carácter fuerte, risa fácil y ternura cómplice. Creo que sí hay un deseo muy primitivo en torno a ver al otro castigado o pagando por su culpa. Con ella quiero hablar de los diferentes enfoques que tiene la culpa. La culpa social, la culpa afectiva, la culpa que nos enseñaron desde niños y esa otra que quizás no nos pertenece pero que igual estamos cargando. Y al final, en el extratiempo, quiero contarles sobre un placer íntimo y que no tiene culpa. El de quemar un disco, ese pequeño acto de rebeldía emocional que consiste en escuchar una canción una y otra vez en soledad hasta que nos atraviesa por completo. Así que sin más, respiremos hondo y entremos juntos en el terreno movedizo donde la culpa y la libertad se disputan el alma. Bienvenidos. Alguien rompió algo. No sabemos qué, pero necesitamos que alguien pague. Urgimos en hacerle sentir culpable. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el culpable? Culpable soy, dice la canción de José Luis Rodríguez. Culpable soy yo. Como lo escuchamos, vivimos obstinados, casi que obsesionados con tener culpables. Se necesita siempre de una aparente culpa o de un culpable que irónicamente no asume responsabilidad alguna para todo lo que nos sucede. Vivimos en una sociedad que confunde culpa con virtud, básicamente. Pedimos perdón hasta por disfrutar. La culpa es una forma de expiación de lo que nos sucede. Moralmente, la culpabilidad vive en nosotros, quizás para reducirnos y aceptar situaciones que no deberían ser del todo producto de la libertad. Incluso hace carrera una locución increíble y contradictoria. Placeres culposos. La dicha que lleva a la culpa y a los golpes de pecho que nunca resuelven nada. Pero ¿por qué estamos tan obcecados con la culpa? ¿Con buscar culpables y señalar a quienes creemos llevan peso y responsabilidad? Desde niños aprendemos que hacer sentir mal a alguien es pecado emocional. Pide perdón, mira lo que hiciste, me hiciste daño. Así se instala la culpa como deuda afectiva, una moneda que se cobra en silencios, favores o sacrificios. Luego, la denominada culpa católica lo enseña bien. Nacemos en deuda. El pecado original nos declara culpables antes de cualquier acto y esa culpa fundacional garantiza que siempre necesitemos a alguien que nos absuelva, que medie entre nosotros y nuestra propia dignidad. Y en cierta manera, si la culpa es inherente, la obediencia entonces es inevitable. En la adultez, ese trato persiste. Yo tengo la razón y tú quizás me debes. Así el vínculo se convierte en contabilidad emocional. La culpa se transforma también en una forma sutil de manipulación. A veces no nos la imponen las instituciones ni las religiones, sino las personas que más queremos en búsqueda de sometimiento o de ganar una aparente razón que calme su ego. Quien logra que el otro se sienta culpable gana un poder silencioso, el poder de que el otro se cuestione, se disculpe si se quiere o se arrodille emocionalmente. Ese es un poder que no necesita gritos. Basta con el silencio, con el me hiciste daño.
dicho en el tono justo para que el otro cargue con lo que ya no es suyo. Así transitamos a vivir en una cultura que necesita culpables como otros necesitan dioses, para creer que alguien tiene el control. Cuando algo falla, en casa, en la política, en la pareja o incluso en el clima, el instinto inmediato no es comprender, sino señalar. Es una respuesta ancestral a la incertidumbre. Si el caos tiene un responsable, entonces el mundo sigue teniendo sentido. Decir, fue él, fue ella, o fue el gobierno, calma el vértigo de aceptar que muchas veces las cosas simplemente ocurren y ya. María Antonia Montoya Castaño no solo es comunicadora, es una mujer que piensa, siente y sabe confrontar. Tiene la fuerza de quien no teme disentir, pero también la dulzura de quien acompaña. Su palabra quizás tiene filo, pero siempre da abrazo. Con ella hablaremos a continuación de cómo la culpa atraviesa nuestros vínculos, nuestras decisiones y hasta el modo en que nos mostramos al mundo. De cómo aprendimos a pedir perdón hasta por disfrutar y de cómo en el fondo esa culpa a veces es una forma de control que es muy difícil de cambiar para el resto de la vida. Aquí va la primera parte del diálogo. Es tiempo de que hablemos de la culpa y para eso, como les comentaba, está María Antonia Montoya Castaño conmigo en esta segunda temporada, tercer episodio de Mujeres. Y por fin le damos la vocería para que busquemos quién tiene la culpa, si es que hay culpa. Hay en Colombia, María Antonia, un dicho publicitario: ¿quién tuvo la culpa? El tuvo la culpa. Así como en un juego semántico, idiomático y entre todas cosas, siempre estábamos buscando un culpable. ¿Por qué? Buenas. Bueno, Luis F. Molina, muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Este es uno de los espacios más aclamados por la farándula criolla manizaleña y greco-caldense. Pensante. Por la farándula pensante greco-caldense y manizaleña. Y bueno, para mí es un gusto estar contigo, colega y amigo, a quien quiero muchísimo. Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa? Ay, qué difícil pregunta. Es que la pregunta siempre sale de ahí, es que ¿el culpable puede hacer algo? Porque es que una cosa entre ser culpable y ser responsable. La culpa es muy pasiva. El responsable, en cierta manera, si tiene conciencia, debe hacer algo para enmendar su error, para cambiar un poco el panorama. Pero, ¿y entonces? Yo creo que, bueno, que ya tú desarrollarás este podcast en función también de la gran columna que escribiste, y yo voy a empezar a hacer un poco spoiler alrededor de la columna, que tú la elaboras alrededor de varias dimensiones. Una de esas dimensiones tiene que ver con eso, con la diferencia entre la culpa y la responsabilidad, estableciendo una diferencia entre que la culpa solamente es un lugar de castigo, mientras la responsabilidad es un lugar de gestión, de autorreconocimiento y de posibilidad de la mejoría respecto a uno mismo fundamentalmente y respecto a los otros. Pero digamos que yo creo que ese es un nivel de la conversación a nivel psicológico incluso mucho más elevado, porque eso implica un proceso, eso de un nivel personal que difícilmente logramos llegar a él. Y pues si vamos a hablar de una dimensión más colectiva o más social, pues más difícil todavía es. Por eso también, a propósito de esto, todas las dificultades alrededor de una cosa como el proceso de paz, ¿no? Porque siempre estuvimos buscando culpables y castigos, más allá de enmiendas o reparaciones u otra cosa. Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa? Diría yo, y también para mí es importante poner el lugar de la mujer acá, que creo que también por eso un poco esta invitación, pues una siempre tiene la culpa. Las mujeres cargamos mucha culpa. Sí, ahí quiero que exploremos una cosa muy importante. La primera, y la vamos a explorar, es la de los placeres culposos. A mí me choca mucho la idea de que el placer termine en culpa. Me parece un poco pusilánime, porque si uno va a disfrutar, pues disfruta y ya. Pero yo no le veo mucho sentido que voy a disfrutar y después me voy a dar golpes de pecho. ¿Y qué me gano yo con los golpes de pecho? Si a nadie le quitan lo bailado. No entiendo mucho eso de los placeres culposos. Porque eso es como, no sé, prenderle una vela a Dios y al diablo. No lo sé, no tiene mucho sentido para mí. Los placeres culposos, como todos los placeres, digamos que están relacionados con eso, con el gusto, con el profundo disfrute del cuerpo, ¿no? Es una cosa que pasa por el cuerpo. Entonces la comida, el sexo, el licor. En el caso de las mujeres, pues si comes mucho te engordas, entonces no serás bella, entonces no serás amada, entonces no serás deseada, entonces te condenarás hasta este terrible lugar que es la soledad, que es el no parir, el no
no casarse, el no encontrar pareja para el resto de la vida. Respecto al sexo, por ejemplo, si tienes demasiado sexo, entonces eres una puta. Si tienes demasiadas o parejas sexuales, en tanto hayas tenido muchas, parejas, relaciones en búsqueda de otras cosas que las mujeres también siempre buscamos, no solamente el placer, sino también es un lugar de los afectos. Entonces eres una inestable, pero entonces si no estás en medio de esa búsqueda, sino que estás exclusivamente bajo el manto del placer y de la exploración, pues entonces no hay virtud en ti. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Ahí hay una palabra que me parece muy, muy profunda, con la que yo he tenido varios problemas en la vida, y es la palabra moral. En la moral entendiéndose incluso como un código de conducta, si lo queremos hacer, como un manual interno, como esos principios, entre comillas principios socialmente compartidos, donde está lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Es como esa dualidad, que a mí me parece que está un poquito lejos de la ética, pero la moral es ese tal conjunto de normas, valores y principios que no está escrito en ningún lado, pero que sirven para controlar la masa, la gleba, como querramos. Entonces, esa moralidad nos lleva a la culpabilidad, y nosotros interiorizados dentro de nuestra moral, estamos quizás en donde estamos tú y yo, interiorizados con la culpa. Yo creo que la moral es una condición inmanente a la cultura. La moral que existe en un país como Colombia o que existe en Occidente no es la misma moral que existe en Oriente. Por eso no es lo mismo que un hombre tenga un harén de mujeres y que se vea eso bien visto en Oriente, y que acá un hombre que tenga 2 mujeres pues se constituya como un infiel o como un inmoral. Y bueno, eso tiene unos matices también de acuerdo a las geografías en donde estemos. En países latinoamericanos hay una cultura alrededor del aplauso respecto a eso. En países más norteamericanos, en Estados Unidos, en Canadá, se trae una cultura un poco más de un rechazo y un castigo, eso muy moralizante alrededor de que la infidelidad es una cosa imperdonable. Acá todavía creo que estamos en ese tránsito de eso de aceptar que es una cosa que puede hacerle daño a los otros. Pero entonces, sí, efectivamente yo creo que primero es un dispositivo de control. Tú, que a propósito de tu columna y para lanzar spoilers, acá citas a Michel Foucault. Entonces sí, definitivamente es un dispositivo. Primero es un dispositivo de control. Segundo, y lo más interesante que dices respecto a estos dispositivos de control es que efectivamente no son cosas exógenas, no son cosas que están afuera, son cosas que están adentro. La moral es un mecanismo regulatorio de sí mismos, fuertísimo. Y tiene que ver con la vergüenza también. Tiene que ver con la vergüenza. Lo impúdico. Ahora, hay un punto ya para cerrar este primer bloque que quiero que miremos, y tiene que ver con la famosa culpa católica. Porque es algo muy normal y puede que haya personas que se sientan incómodos con esto, pero si vamos a ser objetivos, y este es un espacio de discusión, de diálogo, aquí estamos abiertos a todo, es que la culpa católica está metida dentro de este dogma. Y es que incluso hay una oración que dice: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y es la oración con la que se empieza la Eucaristía. Sí, y esto es básicamente como llevando al arrepentimiento o al remordimiento, por así decirlo, de reconocimiento de que hemos errado, y no está mal. Pero llevar la culpa más allá a todos los espectros de la existencia es ahí donde yo me siento un poquito enfrascado. Entonces, todo lo que a ti te vaya a generar placer, si eres muy conservador, pues te está llevando una culpa. Y una neurosis. Terminas cargando con el peso del mundo. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿y esa culpa católica cuánto determina mi culpabilidad o mi libertad? Pues yo quisiera un poco escucharte a ti en ese sentido, que eres un poco un hombre de unas prácticas más católicas que yo. Yo, de hecho, he tenido esta conversación contigo en el plano de nuestra amistad porque somos amigos. Y te he preguntado mucho alrededor de nuestro pensamiento liberal y progresista, porque no solamente lo tenemos, sino que lo practicamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones sexoafectivas incluso, en nuestras posturas políticas, pero luego de los dos, porque también, y aquí un poco hago como una revelación también de nuestras prácticas espirituales, tanto Luis F. como yo nos vemos metidos en una iglesia a veces comulgando, porque también entendemos, digamos, tenemos un sentido profundo alrededor de la espiritualidad, del ritual, de que hay unos fragmentos específicos, o bueno, hablo por mí, de la práctica religiosa católica, que es finalmente la más próxima que tenemos en Occidente y en este lugar del mundo que es Colombia. Acá no tenemos el Islam. Pues eso, en la que nos sentimos recogidos, cuidados, amados, etcétera. Pero hay otros discursos de la misma iglesia, si se quiere, y de la misma religión católica que nos expulsan, por ejemplo, el de la culpa. Y yo te lo quiero preguntar a ti, ¿cómo hacemos para navegar eso? Yo soy una persona que suele ir al confesionario muy frecuentemente, casi cada 2 semanas, y a veces yo lo hago como
más por hábito y por necesidad espiritual. Y incluso el sacerdote de la parroquia a la que voy tiene un afiche sobre como los pasos para la confesión, y uno es el reconocimiento de los pecados, que también se les llaman culpas. Pero ahí es donde, por ejemplo, están los 10 mandamientos, pero están los pecados veniales, están los pecados mortales, están las faltas, un montón de faltas. Entonces, bueno, todos son culpas. Exacto. Todos son culpas matizadas con otros, pero todos son culpas. Entonces hay un punto donde, bueno, todos somos yo digo, ya di 10 pasos fuera del confesionario, ya estoy pecando otra vez. Entonces hay como un eterno retorno entre ir y volver, la culpa va y vuelve, la culpa va y vuelve. Y esto pues obviamente habrá que hablarlo con una persona que pues conozca de fondo la liturgia, la teología y demás, y este tipo de sacramento. Pero a su vez yo considero que es también una forma de liberación. Cuando uno se confiesa, reconoce sus culpas, es capaz de seguir adelante con otras cosas. A mí me sirve mucho. Un poco como el que reza y peca empata. Yo siento que esa absolución no me deja más... O sea, yo personalmente cuando recibo la absolución no sigo pensando en las culpas. No estoy pensando en mis pecados. Solo los renuevas. Sí, exacto. Porque, solo los renuevas con algo más de tranquilidad. Pecador, pero el punto es que eso sí me lleva mucho a ese entendimiento. Vamos a volver con la columna y ya regresamos con la segunda parte de nuestro diálogo con Antonio. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al Substack de Luis, luisfmolinar.substack.com. Substack es un espacio de escritura, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir las columnas directamente a tu correo, o es también una especie de café virtual donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Regresamos. Con la culpa sucede análogamente como con el dolor, tal como lo señaló la gran Leila Guerriero en una columna en noviembre del 2021. Y la cito a continuación. ¿Cuántas toneladas de autoayuda y mindfulness hemos tragado para engendrar esa necesidad maníaca de encontrarle a toda una enseñanza? El dolor a veces es simplemente dolor. No purifica, no nos hace mejores, solo daña. Acontece así con la culpa, en el entendido de que señalar a alguien no termina por solucionar nada, ni es razón completa para restaurar algo que ha sido perturbado. Pues una cosa es ser culpable y otra tangencialmente distinta es ser responsable. La culpa se convierte así en un artefacto social de orden. Su función es restaurar una aparente coherencia. Si hay un culpable, hay un relato. Y si hay un relato, hay un final. Y en ese final, alguien debe pagar. De ahí su poder. La culpa no busca justicia. Quizás busca otra cosa cercana al equilibrio. A la postre, ese equilibrio, aunque falso, mantiene el sistema respirando, al menos por la herida. De hecho, la culpa es una herramienta de poder porque asegura obediencia. Nadie quiere ser señalado. El que rompe la armonía, el que hace daño, es el señalado. Así aprendemos a callar para no desentonar, a aceptar por miedo, a fallar, a obedecer por temor, a ser los que lo arruinaron todo. En la política, en la familia o en la religión, el mecanismo es idéntico, se siembra culpa para garantizar docilidad. En consecuencia, la sociedad convierte la culpa en su propio sistema inmunológico. Cada vez que algo amenaza su estabilidad, una idea diferente, una rebeldía, un gesto espontáneo, el cuerpo social reacciona con fiebre moral. Busca al culpable, lo exhibe y lo expía. No importa tanto si es responsable. Lo importante es que calme la ansiedad colectiva de no entender por qué algo se descompuso. Ese juego de la culpa es entonces una coreografía perfectamente ensayada. En ella todos tenemos un papel. Quien acusa se siente virtuoso. Quien se defiende se siente pequeño y quien observa quizás se siente a salvo. Pero nadie gana. La culpa mantiene el tablero intacto para que nada cambie demasiado. Entonces, ganarle a la culpa no es negarla ni enfrentarla con oprobios o furias para hacerla un pulso interminable, no. Es por el contrario, entender de dónde viene y a quién sirve. Regresamos con la segunda parte del diálogo con Antonia. Y vámonos de nuevo con Antonia.
¿Por qué estamos dialogando con ella? Porque estamos profundizando un poquito sobre aquello de la culpa, quizás la culpa como obsesión personal. Y ya hablamos de la culpa católica, de los placeres culposos, pero estamos hablando incluso de la culpa como artefacto social de orden, incluso para intentar restaurar una aparente, no sé, coherencia, que nos han enseñado que si hay un culpable, entonces hay un relato, y ese relato puede llevar a que haya posiblemente un final, un responsable, alguien que va a pagar, alguien que, no sé, dé y entienda que tiene una pena por su culpa. En muchos casos hay quienes dicen que la culpa no busca justicia, en teoría buscaría el equilibrio, y equilibrio moral. Es que yo te estoy señalando, tú eres el culpable, tú hiciste mal, pero no necesariamente puede que eso se traduzca en la verdad o la realidad. Apelo a este fragmento de tu columna en el que hablas de un poco incluso una linealidad, en la que cuando acontece un fenómeno equívoco, se da un error, hay una persona que relata ese error y el lugar en el que eso deriva o termina, como cuando las aguas del río llegan al mar, es cuando se encuentra un culpable. Es como tener un relato con una linealidad que va desde el acontecimiento hasta quién tuvo la culpa. Yo creo que eso de alguna manera incluso es un ejercicio como de establecimiento de orden, si se quiere, en los procesos de, no sé, de las relaciones humanas, en los procesos de relaciones sociales, y se llegase incluso, bueno, este libro muy, muy famoso de Vigilar y Castigar, de nuevo de Michel Foucault, en el que se plantean las cárceles como eso, como lugares del castigo, como lugares espacios de vigilancia, de control, incluso antes de pensar en este ejercicio de la resocialización, que es un poco más volcado hacia el lugar de la responsabilidad, que es lo que tú estás sugiriendo, y es como si socialmente y civilizatoriamente hubiéramos llegado a ese lugar de pensar que la cárcel ya no es un lugar de castigo, sino de resocialización, en tanto se entienda la responsabilidad y en tanto se le brinde también al prisionero la posibilidad de eso, de estudiar, de tener procesos culturales, es decir, de gozar de los derechos ciudadanos, porque se entiende que es un individuo con la capacidad de reconocer su responsabilidad y de gestionarlo para sí mismo y para los demás. Pero pues yo de nuevo creo que eso es un nivel de la elaboración personal y colectiva muy, muy, muy avanzado, y creo que finalmente en nosotros sigue de manera eso muy, muy, muy primaria y muy orgánica el deseo de tener un relato con un inicio y un final que derive un poco en la satisfacción del sufrimiento del otro. Quien acusa se siente virtuoso, quizás hay una superioridad moral. Y no es que estamos hablando de nuestra sociedad de hoy, del 2025. A Jesús hace 2020, ¿cuántos años? Yo no sé. El calendario empieza cuando Jesús nació, cuando Jesús murió. El punto es que cuando a Jesús le estaban haciendo el juicio con Barrabás, dice Poncio Pilato, pero es que este hombre no ha hecho nada, no tiene ninguna culpa. Pero la multitud decía, crucifíquenlo. ¿Por qué? Es culpable. Pero con su nacimiento, perdón, no con su muerte. O sea, listo. Entonces, tenemos ahí muy presente una situación, y es la falsa superioridad moral del que culpa, del que señala. Entonces yo lo pongo ahí como el juego de la culpa. Es una coreografía, hay todos un papel. Quien acusa se siente como el dueño de la razón, el virtuoso. Quien se defiende, pues está en un nivel de pequeñez. Y quien solamente observa en silencio, como me salvé. Pero nadie gana. En realidad nadie gana, porque la culpa, hasta donde yo sé, no resuelve nada. O sea, uno se puede declarar culpable de un crimen, sí, pero una cosa es que tú te declares culpable y otra es que seas responsable y repares por lo que hiciste. Son dos cosas muy distintas. Es que yo creo que ahí hay que, porque es que estás poniendo o sea, estás pensando la culpa en una dimensión que va en dos vías, uno de quien señala y en otro de quien recibe. Uh-huh. Y la satisfacción de quien señala no va exclusivamente de señalar, que por sí ya es como encontrar una verdad, como encontré la verdad de que tú eres el culpable de tal cosa, sea por un ejercicio investigativo tipo CSI o sea por conjetura de raciocinio, ¿no? Pero entonces yo creo que ahí hay estribo, digamos, una primera satisfacción, y es como yo soy el dueño de la verdad, tan capaz de descubrirte. Uno, eso. Y por otro lado, creo que sí hay un deseo muy, muy primitivo en torno a ver al otro castigado o pagando por su culpa. Eso tú lo dices en tu columna
desde un lugar, sí, desde una perspectiva muy relacional, muy psicológica, pero ese pagando por la culpa tiene que ver con el sufrimiento, sea indistintamente que termine en una cárcel o indistintamente que termine en el marco de nuestras relaciones, en el que Luis F. me señala y Antonia el resto de nuestra relación sufre porque se siente avergonzado, porque se siente menor, porque se siente culpable, porque se siente indigno. Entonces, siempre yo creo que la culpa hace ganar. Siempre hay una parte que gana un poco con la culpa. ¿Qué tan perverso o no, o justo, etcétera? Es otra discusión. Ahí quiero ir yo para cerrar este bloque. Es justamente con el uso de la culpa como instrumento de manipulación interpersonal. Yo cojo la culpa, te la enrostro, hago creer que tú eres el culpable, eres la mala persona, te proyecto en ti mis problemas, incluso mis culpas no resueltas, no entendidas, no atendidas, y te pongo a ti a cargar una cruz que no es tuya, pero estás con el señalamiento de la culpa. Y eso se ve en relaciones de manipulación. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Tú y yo somos pareja. Tú me pones los cachos. Digamos, me eres infiel, un poco en esta lógica de las relaciones monogámicas heterosexuales. Y lo que yo hago es eso, culparte. Yo ahí tengo dos opciones. Uno es un poco culparte y responsabilizarme yo del daño que me ha generado eso y hacerme a un lado. O la otra opción que tengo es quedarme en la relación, pero haciéndote sentir culpable y haciéndote pagar infinitamente por la culpa que tú llevas a cuestas, que es tu error y tu equivocación. Y ahí yo creo que sí hay un ejercicio de manipulación emocional. En tanto el otro también está sufriendo porque cometió un error humano. Yo creo que la infidelidad es un error humano como tantos otros. Hay una larga discusión, pero finalmente creo que es un error humano, como todo lo humano, siempre tan susceptible del equívoco. Y creo que hay un ejercicio de manipulación, pero claro, esto digamos en la dimensión del gran error, una infidelidad que se considera, pero hay otras cosas que son más pequeñas de la cotidianidad. Me hablaste muy duro, no consideraste lo que sentí, no tuviste en cuenta tal cosa, y yo pongo sobre ti culpas, y yo en vez de hacerme a un lado, lo que hago es condenarte a ti, a la vergüenza, al dolor, a la tristeza, y eso es un ejercicio de manipulación emocional. Y con esto termino, y tú también lo dices en la columna, y tiene que haber un ejercicio de sacudida de uno mismo, de no entrar en ese juego y decir, listo, lo reconozco, me responsabilizo, pero no asumo y no quiero llevar esta carga de la culpa. Sí, es que el que usa la culpa como manipulación básicamente está enjuiciando. Sin el debido proceso, proceso o no, salta de una a culpar, a enjuiciar y a sentenciar. Y eso en una relación pues dice más de Pedro que de Juan, o sea, del que sentencia que del sentenciado. Ahí está esto. Vámonos con la pausa, regresamos con la columna y la última parte de nuestro diálogo. La culpa es un dispositivo antiguo, una herencia cultural que sobrevive porque resulta útil. Mantiene el control sin necesidad de cadenas. Michel Foucault decía que el poder no se impone solo por la fuerza, sino también a través de la conciencia. Cuando logramos que alguien se sienta culpable, ya no hace falta vigilarlo, porque ya se vigila a sí mismo. Hemos aprendido una ecuación que parece inalterable. Culpa igual castigo, como si una cosa no pudiera existir sin la otra. Sentimos culpa y de inmediato buscamos expiar, con silencio, quizás con sacrificio, con años de penitencia emocional, pretendiendo hacer favores, entre otros. Nadie nos enseñó que la culpa también puede ser simplemente información. Hice algo que no quería hacer, lastimé sin intención. Una señal que debería llevarnos a reparar, pero no a purgarnos siempre. Pero ahí está el truco. Si la culpa solo exigiera reparación, el ciclo terminaría rápido. En cambio, cuando exige castigo, la deuda nunca acaba de saldarse. El escritor Dostoyevsky lo entendió con claridad brutal. En su gran libro Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov no es capturado por la policía, sino por su propia culpa. El verdadero castigo no viene de las autoridades, sino de la cárcel que él mismo edifica en su conciencia. Esa es la trampa perfecta. Quien juzga mantiene su poder intacto porque ya no necesita vigilarnos. Los vigilamos solos. Para quienes no están familiarizados con el caso, Raskolnikov es un estudiante empobrecido que asesina a una usurera, convencido de que su crimen está justificado por una lógica superior. Él es un hombre extraordinario y, por tanto,
Él cree que está por encima de la moral común si sus acciones benefician a la humanidad, aparentemente. Pero lo que comienza como un acto de supuesta racionalidad termina destruyéndolo desde adentro. No es la ley lo que lo quebranta, sino su propia conciencia. La culpa no lo deja dormir, lo persigue, lo enferma, hasta que él mismo busque confesar lo que hizo. Así Dostoyevsky muestra que el castigo más efectivo no requiere jueces ni cárceles. Basta con que alguien interiorice la culpa para que se condene a sí mismo. Esa es la trampa o dispositivo perfecto del poder moral. No necesita de cárceles visibles, pues instala las rejas por dentro, es decir, la vida como una cárcel de puertas abiertas. Regresamos al último bloque de la entrevista con María Antonia. Tercer y último bloque, y este bloque, Antonia, lo vamos a poner para que exploremos un poco la historia de Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo. Que me parece que había que traerlo aquí porque Dostoyevsky lo pone muy bien. Como esta persona que está en el curubito, por así decirlo, como decimos en Colombia, que está nadando en la superioridad moral, diciendo que él tiene la razón, que es una persona virtuosa, que básicamente él tiene la claridad y la verdad revelada, termina siendo castigado por su propia cabeza. Es que esta persona ni siquiera necesitó que le hicieran la peor de las penas o la pena capital, porque ella vino de dentro de sí mismo. La mortificación de la culpa, eso es muy duro. O sea, cuando una persona es culpable, o se siente culpable, mejor dicho, no es culpable, sino que se siente culpable, porque muchas de estas culpas se sienten más que ser adquiridas. Es muy difícil. Hay personas que viven así, por ejemplo, con personas que fallecieron, que se sienten culpables porque la persona falleció y estaban disgustados, estaban en problemas y cargan con esa culpa toda la vida. O, no sé, este caso de Raskolnikov, cuando asesina a la usurera y demás, pues nos habla sobre esa lógica que del superior que va bajando de nivel hasta volverse una tortura. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tengo que aceptar primero que todo que yo no me he leído Crimen y Castigo. Okay. Me he leído un par de obras distintas de Dostoyevsky, pero no Crimen y Castigo. Además, sus 1.000.000 de páginas me angustian un poco. Yo creo que eso está relacionado con lo que acabamos de conversar, que tiene que ver con una culpabilización, que no sé si está bien conjugado, pero una manera de culparse a sí mismo más allá de la estructura social, porque una cosa es eso, como la estructura social de la culpa y que deriva en un establecimiento carcelario, por ejemplo, pero luego hay una dimensión que es la dimensión moral de la culpa, que es la que tú estás citando de este personaje de Crimen y Castigo. Yo creo que hay que hacer terapia. Sí. Creo que hay que hacer terapia. Ahora, si vamos a saltar de Raskolnikov, por ejemplo, a lo que decía Hannah Arendt, que aquí la citamos como cada 15 días. Gracias, Hannah, por todas tus labores. Hay que decir una cosa muy importante, es que tan obsesionados nos podemos poner con la culpa que nos podemos volver las personas más inhibidas de la vida. No vivir la vida porque no queremos cargar culpas, ¿no? Y yo creo que eso también lo proponía Nietzsche cuando hablaba del resentimiento. Y es que él decía que el ser humano solamente se eleva cuando deja de deberle al pasado. Y uno también tiene que saber cortar con sus errores y sus culpas. O sea, ahí es donde dices lo de la terapia, que me parece muy fundamental. Es que uno también tiene que soltar las culpas y los errores. A mí no me definen. O sea, yo soy enemigo de que a uno lo definan los actos, las cosas. Yo soy enemigo de que me definan, punto. Pero a lo que yo voy es... las culpas del pasado no significan que yo sea esta persona ahora. Es como si no existiera una forma de cambiar el guión, de reconvertirnos. Por ejemplo, la historia de Alfred Nobel es muy interesante. Es un tipo que es el único que ha sabido que han pensado de él cuando él se muere. Porque básicamente cuando Alfred Nobel se muere, pues cuando los medios reportan que muere Alfred Nobel, el que muere no es él, es su hermano Luis. Entonces los periódicos acaban con Alfred Nobel y él se da cuenta, venga, ¿qué está pasando conmigo? Entonces él dice, no, mejor voy a usar toda mi fortuna, voy a crear un premio para reconocer las mejores cosas y los avances. Entonces todos tenemos derecho a cambiar el guión, en cierta manera. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que a la gente le adeudan mucho
la posibilidad del cambio. Creo que socialmente también hay una fijación en torno a la... Es como si fuéramos una sociedad como tendiente a lo tortuoso. A lo tortuoso. Nos gusta ver un poco el sufrimiento del otro. Cuando vemos una persona que ha cometido un delito y finalmente cumple con su pena y luego procura reincorporarse a la vida social, no civil, sino social, es como... Hay un peso con el que carga. Hay un caso, por ejemplo, en este momento Alejandra Omaña, Amaranta Hank, que es esta exactriz porno que decidió lanzarse a la vida política y que en este momento forma parte del listado de candidatos a Cámara de Representantes. Y hay toda una, diría uno, un dispositivo de control moralista, conservador, un poco hasta fascista me parece a mí, que tiene que ver con usted cómo se atreve. Usted tiene que cargar con la culpa eterna de que usted es una puta y que usted no merece estar en un cargo de elección popular, ni mucho menos merece hablar en representación de la voz del pueblo. Claro, Alejandra, yo le digo Alejandra, otros dicen que le gusta que le diga directamente Amaranta. Alejandra es una mujer que tiene un target de una población específica por la que va a ir a trabajar y tiene que ver con las mujeres, con las trabajadoras, con las mujeres que ejercen labores sexuales pagas, con toda la dimensión de lo que eso implica. Pero más allá de eso, digamos que la visión, digamos, de la representación en los congresos, pues tiene que ver efectivamente con eso, que es una representación pues social, y para la gente eso es como inaudito, inmoral, porque ella tiene que llevar históricamente hasta el fin de sus días con el castigo y con la culpa de que fue una prostituta, una puta y que no merece nada. Entonces yo creo que socialmente hay una discusión muy larga, que creo que aquí pues implicaría traer un montón de campos disciplinares, desde la filosofía, desde la ética, que también forma parte de una dimensión filosófica muy profunda, hasta la antropología, porque hay que pensar incluso desde el lugar, si se quiere, biológico, primitivo, en torno a por qué castigamos, porque este deseo tan amigdalar en torno al castigo de los otros y una satisfacción alrededor de eso. Pensarse en un caso, por ejemplo, como el de Alejandra, digna de... Creo que también ha implicado un trabajo personal muy profundo, y esto es una metáfora. Alejandra finalmente nos está sirviendo como metáfora para hablar de este gran fenómeno que tú pones sobre la mesa, y es que ese trabajo que ella ha hecho a nivel personal de pensarse y saberse digna de hacerlo es una cosa que seguramente ella emprendió, es un camino personal que seguramente ella emprendió a través de terapia, de tiempos de meditación, de tomar decisiones personales como tener matrimonio, luego salir de él, salirse de la industria. Bueno, o sea, un camino personal que creo que tiene mucho que ver con eso, con un ejercicio de revisión terapéutico, si se quiere, porque eso implica unas herramientas. O sea, librarse y sacudirse de la culpa implica tener herramientas de nivel personal fundamentalmente, tener la posibilidad de saberse en el presente, en el pasado, de abrazarlo, de reconocerlo, de dejarlo ir si es del caso, sin decir que la labor de Alejandra haya sido indigna, que ese no es el lugar de discusión, y de ir hacia adelante. Pero si ves, siempre va a haber la presión de un medio que te dice, no te salgas de ahí, no te puedes salir de ahí. Sí, hay varias cosas que me estabas acordando de un libro de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz. Es una sociedad futurista que imagina Huxley, y si no lo han leído, vayan, háganlo si pueden. Acontece que en ese mundo feliz de Huxley no hay conciencia moral, porque no hay conciencia moral individual, y básicamente el Estado controla las emociones, los deseos, las creencias. Entonces, para eliminar la culpa, también se elimina la libertad moral, y también pensar en un mundo sin culpa puede ser hasta paradójico. Y vamos a cerrar la columna justamente con esto, porque yo sé que hay muchas personas que pueden estar pensando lo siguiente: venga, y entonces nos volvemos unos cínicos. Unos cínicos, el cinismo. ¿Qué hago entonces? Si yo no creo en la culpa, me vuelvo un cínico. Y yo creo que no se necesita responsabilidad, no se necesita caer en el castigo, se necesita ser la conciencia, no buscar la evasión, sino saber que hay libertad para perdonar, para perdonarse, para todo, y sobre todo que cuando se renuncia a la culpa como mecanismo de control, no significa que nosotros renunciamos a la moral o que nos volvemos indiferentes, porque resulta que la culpa puede paralizar, pero
el cinismo puede crear una falsa sensación de exoneración que, bueno, se puede volver muy problemática. Claro, y que además cae en este contrario de lo que estamos pidiendo tanto a través de las redes sociales, que es la responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, hay una responsabilidad que tiene que ver con eso, con la corresponsabilidad, y es que todo lo que yo hago tiene una implicación, un impacto en el otro y en la otra. Y efectivamente yo creo que la frontera es muy delgada, la línea es muy delgada entre el reconozco mi responsabilidad, pero no me castigo demasiado. Porque ¿qué me va a ganar castigándome demasiado? Entonces esa frontera ya linda de una manera muy próxima con el cinismo. Porque claro, cuando auténticamente también hay un ejercicio, y es un poco volver sobre el ejemplo que ponía, si tú y yo somos pareja y tú incumples uno de nuestros acuerdos, eso va a generar en mí un sufrimiento auténtico también. Y que tú me digas, bueno, pero no me puedo culpar demasiado porque es que yo soy un ser humano y tengo derecho a ir hacia adelante. O es problema tuyo porque tú no has sanado, mira a ver qué haces tú. Pues también lo que hace es un ejercicio, uno, de reforzamiento del dolor, y dos, pues de evasión de la responsabilidad de lo que hice. Y también ahí habría que pensar esa responsabilidad que implica, o sea, esa dimensión de responsabilidad que implica, porque también creo que eso, o sea, no estoy acá y creo que ninguno de los dos debe estarlo en función de decir si es buena o no es buena la culpa, sino para explorarla y para navegarla y para ver hasta qué límite, hasta qué frontera puede ser muy destructiva, sí, o hasta qué límite puede ser beneficiosa para las relaciones interpersonales y sociales. Pero lo que sí creo es que la frontera es muy delgada entre el responsabilizarse no demasiado y el cinismo. Sí. Y también creo que la frontera es muy delgada entre responsabilizarse demasiado y el castigo autodestructivo. Sí, el flagelo. Exacto, el flagelo. Entonces creo que ahí hay una dimensión, pues un tipo de conversación que obedece a marcos más éticos y más morales, que bueno, es mucho más larga. Yo creo que por eso esta columna se titula Vencer ese juego, ganarle a ese juego de poder que tiene la culpa. Porque en sí la culpa nos está jugando con jerarquías, si bajo la cabeza, si no la bajo, si culpo, si proyecto la culpa, en fin. Terminamos. María Antonia Montoya Castaño, gracias. Excelente conversación la de hoy. Yo no sé por qué sigo creyendo como es que esto es radio y tengo que terminar rápido. Pero yo tampoco. Yo pensé que iba a ser un poco más largo, pero bueno, ha sido un gusto y un placer tenerme acá. Muchas gracias. El placer es tuyo. Por obviamente, acá. Y de nuestros oyentes que están por ahí. Y bueno, espero venir prontamente de nuevo. Seguimos con la columna después de esta pausa. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si estás aprendiendo a amar en tiempos del descarte, si el silencio te ha dolido o salvado, este es tu lugar. Sigue explorando de la columna a la cabeza y al corazón. El podcast de Luis Felipe Molina, donde las palabras bajan al cuerpo y las emociones encuentran nombre. Hay episodios sobre tocar fondo con dignidad, sobre la fe que abraza, sobre la gracia de ser espontáneos y el derecho de no estar siempre disponibles. Son conversaciones reales, son columnas que respiran. Hay dolor, ternura y sentido, humano y auténtico. Escúchalo donde sea que oigas tus podcasts, de la columna a la cabeza y al corazón. Tu casa también está aquí. Cerremos la columna con lo siguiente. Para vencer la obsesión por buscar culpables, hay que distinguir entre culpa y responsabilidad. La primera paraliza, mientras que la segunda repara porque demanda acción como un proceso activo. La culpa se alimenta del pasado. La responsabilidad actúa en el presente y orientada hacia el futuro. La culpa busca castigos, la responsabilidad mira hacia el aprendizaje y la no repetición. Hannah Arendt advertía que el verdadero peligro no es equivocarse, sino dejar de pensar por miedo a errar. Ese es el efecto corrosivo de la culpa. Nos vuelve temerosos, obedientes, previsibles y prácticamente nos saca de la vida, nos inhibe. Nos quita la libertad y nos somete. Nos hace olvidar que la libertad siempre lleva riesgo y que la conciencia no se construye desde el miedo, sino desde la lucidez y desde saber discernir. Liberarse de la culpa propia o ajena no significa volverse indiferente, sino honesto. Es dejar de pagar con penitencias lo que puede pagarse con transformación o cambios serios y profundos en la manera de ser de cada uno. Cuando alguien manipula con la culpa, está ofreciendo un trato de deuda por tener una supuesta razón. Y romper ese pacto no es crueldad, es dignidad. Nietzsche, que veía la culpa como una invención que miraba hacia el resentimiento, escribió que el ser humano solo puede elevarse cuando deja de deberle al pasado. En ese sentido, ganarle al juego de poder de la culpa no es una victoria sobre otros, sino sobre uno mismo, porque es elegir no quedarse atrapado en el rol de quien repara sin fin
lo irreparable. Lo cierto es que nadie puede amar desde la culpa. Amar desde la culpa es amar por miedo, y el miedo no construye vínculos, sino dependencias. Por eso el acto más profundo de libertad no es pedir perdón, sino perdonarse, así suene como una acción imposible para tantos. No como evasión, sino como punto de partida. Cuando la culpa deja de dirigir la conversación interna, aparece algo más genuino: la responsabilidad afectiva, esa que no necesita castigo, sino conciencia. Comprender lo que hicimos, lo que no supimos, lo que ya no podemos cambiar, pero sin someternos al látigo moral que a tantas personas roba vida y las lleva a miserias existenciales prácticamente inenarrables. Sin embargo, vale la pena resaltar un matiz importante aquí. Renunciar a la culpa como mecanismo de control no equivale a adoptar una indiferencia moral. Entre la culpa que paraliza y el cinismo que exonera, existe un camino estrecho, el de quien sostiene la tensión de saberse imperfecto sin convertir esa imperfección en identidad. No se trata de volvernos inmunes al cuestionamiento ético, sino de distinguir entre la autocrítica sensata y el autoflagelo estéril. La responsabilidad adulta exige precisamente eso: mirar de frente lo que hicimos o dejamos de hacer, sin el teatro dramático de la culpa ni la comodidad anestésica y descarada de quien nunca se mira al espejo por incapacidad o por deseo. Esto no es, por supuesto, una invitación a la procacidad o la desfachatez emocional, nada más alejado. Liberarse de la culpa no significa volverse incapaz de sentir remordimiento genuino o de reconocer el daño causado. Significa mejor dejar de confundir el remordimiento con el sometimiento. La diferencia es clara. El remordimiento quizás nos lleva a reparar, pero la culpa solo nos lleva a la purga. Uno nos hace responsable, la otra solo miserables. Quizás de eso se trata, ganarle este juego a la culpa, de volver a ocupar nuestro propio lugar en el tablero. No como peones del remordimiento, como le sucedió a Raskolnikov, sino como jugadores conscientes que saben cuándo levantarse, cuándo volver a empezar y cuándo no cargar con culpas que no les pertenecen. Ganarle a la culpa es dejar de vivir para expiar o purgar el placer, y es empezar a vivir para comprender y finalmente sentir. Tiempo de El Extratiempo. En este extratiempo quiero contarles que llevo varios días cantando este estribillo. Y en ese sueño, cual marinero, el mar por ella me preguntó. Y se los traigo a colación porque hay placeres que no necesitan testigos, y uno de ellos es el de quemar un disco. Ese gesto casi que ritual, de escuchar una canción una y otra vez, hasta que deja de ser solo melodía y se vuelve compañía. Quemar un disco no es repetir una canción, es volver a habitar una emoción, la que sea que causa esa canción, y que para todos puede ser distinta. Es tocar el límite entre la memoria y el presente. Uno se queda ahí entre los acordes tratando de entender qué tiene esa letra o ese sonido o esa entonación o esa voz que nos habla en un idioma que nadie más entiende, que es el de la sintonía. Repetir es en el fondo un modo de resistencia. ¿Por qué? Porque en un mundo que exige novedad constante, repetir algo que amamos es un acto de desacato. Es decirle al tiempo que se detenga, que no todo debe avanzar, que hay instantes que merecen ser vividos más de una vez, quizás con los ojos cerrados, a todo volumen, como sea que lo hagamos. Y sí, también puede ser una especie de exorcismo. Cuando repetimos una canción hasta desgastarla, no la agotamos porque nosotros terminamos vaciándonos en ella. La canción se convierte en una especie de contenedor emocional donde dejamos lo que no sabemos nombrar. Nos deshacemos de la pena, del deseo, del recuerdo, del miedo y al final, cuando ya no nos duele, la canción vuelve a ser solo una canción. Y no hay culpa en eso. Quemar un disco es el acto más honesto de amor propio porque es darnos el permiso de sentir hasta lo indecente, hasta lo que se repite, hasta lo intenso, hasta lo excesivo, hasta que el cuerpo y la voz se encuentren en ese mismo temblor. Porque al final, los verdaderos placeres no son los que se gritan, sino los que nos devuelven a casa, y la casa está siempre en el sentir. La dicha íntima tiene algo de incomprensible, porque no necesita explicación, sino presencia, y eso es lo que hacemos cuando quemamos un disco. En ese instante, cuando la canción termina y vuelve a empezar otra vez, entendemos que no estamos buscando consuelo, sino permanencia, y encontrarnos con nosotros mismos. Quemar un disco es eso, suspender el mundo por 3, 4, 5 minutos, en repetición una y otra vez, para recordarnos que aún tenemos alma, que aún hay cosas que nos mueven sin pedir permiso, que la vida, pese a todo,
sigue siendo ritmo, cuerpo y voz, y todo sin culpa. Este fue el episodio número 3 de la segunda temporada de La Columna a la Cabeza y al Corazón, su podcast que ustedes pueden encontrar siempre en su plataforma favorita, aquí en Spotify, aquí en Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, bueno, donde sea que quieran, ahí estamos, en YouTube también. Este episodio ha sido sobre la culpa, el poder y la libertad interior. Gracias por escuchar, por acompañar y por dejar que cada palabra se vuelva un espejo donde podamos vernos sin miedo. Yo soy Luis Epe Molina, hoy con María Antonia Montoya Castaño como invitada. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir aprendiendo a vivir sin miedo, a sentir sin culpa y a quemar sin remordimiento los discos que más nos tocan en el alma, sean emociones, sentimientos, ideas, dolores, como le querramos poner. Hasta la próxima. Chao.